Bienvenidos a Mundo Andalusí, un espacio donde hablaremos sobre historia, costumbres y curiosidades de nuestro pasado musulmán en la península ibérica, así como el legado que nos ha llegado hasta nuestros días. 8 siglos de historia ofrecidos a pequeños trazos para saber cómo vivieron nuestros antepasados en Al-Ándalus, siempre con el mayor rigor histórico posible. Este podcast se crea con carácter informativo y de aprendizaje, sin querer entrar en conflictos históricos de religión o política. Si estás interesado, ponte cómodo y disfruta. Creación y evolución de Al-Ándalus, un resumen de nuestra historia. Si nos remontamos varios siglos atrás en el tiempo, es posible que tus antepasados o los míos rezaran en una mezquita o recitaran versos en árabe. Te preguntarás, ¿cómo puede ser eso? Y la respuesta es muy fácil, porque hubo un tiempo donde la mayor parte de la población de la península ibérica vivía en Al-Ándalus, es decir, vivían en el territorio español donde la religión oficial era la islámica y además su cultura era la oriental. Antes de abordar diferentes temas y curiosidades del mundo andalusí, creo conveniente ponernos en contexto y realizar un resumen general a grandes rasgos de la historia de Al-Ándalus. La creación y evolución de Al-Ándalus es muy compleja, sobre todo cuando hablamos del origen, debido a que entramos en el terreno del mito y de la leyenda al no existir en la época actual una documentación clara y concisa sobre cómo sucedió todo realmente. Lo que sí sabemos es que a comienzos del siglo VIII la península ibérica estaba gobernada por la dinastía visigoda, cuya capital se encontraba en Toledo. Nos encontramos ante un reino agonizante que se hallaban sumidos en una profunda crisis económica, política y social. Esto fue provocado, entre otras cosas, por el empobrecimiento de la economía, las frecuentes sequías, el hambre, la peste, la pérdida de poder de los monarcas y, por si fuera poco, la existencia de una nobleza que cada vez iba adquiriendo más y más poder. Así estaban las cosas cuando el penúltimo rey visigodo Witiza murió, dejando en el trono a su hijo Águila. El principal problema fue que un sector de la nobleza se negó a aceptarlo como rey, sentando en el trono a Rodrigo, duque de la Bética. Esto provocó que estallara una guerra civil que asoló todo el país. Con el objetivo de derrocar a Rodrigo, los hijos de Witiza pidieron ayuda a Musa, un gobernador del norte de África. Este mandó en el año 711 a un ejército procedente de tribus africanas, capitaneadas por Tarik. Una vez al otro lado del estrecho, los musulmanes ganaron la batalla contra Rodrigo en la famosa, aunque como no legendaria, batalla de Guadalete. Tras esta batalla, los musulmanes vieron la debilidad del reino visigodo y al recibir más tropas, avanzaron por las antiguas vías romanas, tomando las plazas más importantes que iban encontrando a su paso. Las poblaciones más pequeñas no tuvieron otra opción que ceder ante el paso de los ejércitos, viendo la superioridad militar de los nuevos conquistadores. Creación del emirato dependiente del califa omeya de Damasco. Tras la conquista de Hispania, el califato omeya, que era quien gobernaba el imperio musulmán, estableció en la península ibérica un emirato, es decir, una provincia más de su imperio que fue llamado Al-Ándalus.
La capital se ubicó en Córdoba y fue gobernada inicialmente por Musa, convirtiéndose así en el primer valí o gobernador. A partir de este momento se fomentó la islamización de su población, lo que no nos debe resultar extraño, ya que, por ejemplo, cuando los romanos conquistaron Hispania, también realizaron una llamada romanización. Creación del Emirato Independiente. A mediados del siglo VIII, los califas de Damasco que gobernaban el imperio musulmán fueron destronados por los abasíes de Bagdad. Fue entonces cuando el último miembro de la familia omeya, el príncipe Abderramán, huyó al Andalus tras sobrevivir al asesinato de toda su familia. Aquí, los omeyas seguían teniendo apoyo y Abderramán consiguió establecerse en Al-Ándalus creando el primer emirato independiente de Bagdad con capital en Córdoba. Esto supuso la ruptura de la unidad política del imperio musulmán, pero solo a nivel político, ya que seguía manteniéndose bajo la autoridad religiosa del califa de Bagdad. En este momento, los emires consolidaron su territorio y su poder frente a los reinos cristianos del norte y desarrollaron la estructura administrativa y jurídica de un nuevo estado. Ya en este periodo fue cuando empezó a tener mucho auge la cultura y las artes, entre otras ciencias. Creación del Califato de Córdoba. Con el objetivo de reforzar su poder e imponer su autoridad, el emir Abderramán III se proclamó nada más y nada menos que califa, independizándose del todo de la autoridad religiosa de Bagdad e instaurando el llamado Califato de Córdoba en el año 929. El Califato de Córdoba fue la época de mayor esplendor cultural y económico de Al-Ándalus, debido al control del comercio entre Oriente y Europa y a un gran desarrollo cultural y científico. Los califas consiguieron poner fin a las rebeliones internas y frenar el avance de los reinos cristianos del norte, llegándoles a imponer el pago de tributo que se llamaban parias para obtener la paz. El comienzo del fin de este periodo empieza a atisbarse cuando Almanzor relegó a Hisham II y acaparó todo su poder. Esto produjo que tras la muerte del hijo y heredero de Almanzor, el reino estallara en una guerra civil entre facciones diferentes para imponer su propio poder. Creación de los reinos de taifas. A comienzos del siglo XI, el califato entró en crisis debido principalmente al elevado coste del ejército y a la pugna entre los nobles y militares por escapar del control del califa e imponer su propio poder. De esta forma, en el año 1031, la aristocracia musulmana dejó de reconocer la autoridad del califa y dividió a Al-Ándalus en 25 reinos independientes, los cuales llamaron reinos de taifas, cada uno creado en torno a una gran ciudad. Esta fragmentación, sin duda, propició el avance de los reinos cristianos desde el norte peninsular. Ya sabéis eso de divide y vencerás. Para poder frenar el avance cristiano, llegaron a la península ibérica los almohades y los almorávides, dos pueblos musulmanes del norte de África que rápidamente pasaron a controlar la mayoría de las taifas. En el año 1212,
tuvo lugar la batalla de las Navas de Tolosa entre los reinos cristianos del norte y el ejército almohade, que por entonces controlaba la mayoría de las taifas. La derrota musulmana en esta batalla supuso la conquista cristiana de la mayoría de dichas taifas y supuso el fin del dominio musulmán en todas ellas. Creación del Reino Nazarí de Granada. Tras esta batalla, no obstante, quedó un último enclave musulmán que fue el llamado Reino de Granada, fundado en 1238 por la dinastía de los nazaríes. Este reino duró más de 2 siglos y vivió una época de prosperidad debido a sus destacados puertos comerciales y a su rica agricultura. Esta situación convirtió a Granada en un importante centro cultural y comercial, pero la estabilidad del reino se sustentaba en los numerosos impuestos que los reyes nazaríes debían pagar a Castilla, ese gran reino cristiano que había crecido enormemente debido a la conquista de los territorios de Al-Ándalus. A mediados del siglo XV, los reyes Isabel y Fernando de Castilla, alentados por la Iglesia Católica en contra del fin de la Guerra Santa, decidieron finalmente conquistar el reino de Granada. Fue en 1492, el mismo año que el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, cuando se produjeron las capitulaciones de Granada por el rey Boabdil, rindiendo la ciudad y poniendo así fin al dominio musulmán en la península ibérica durante casi 800 años. Fue en el año 1496 cuando el Papa Alejandro VI reconoció a los reyes Isabel y Fernando con el título de los Reyes Católicos. Este sería el resumen general a grandes rasgos. De hecho, he intentado resumir al máximo el capítulo para hacerlo lo más ameno posible, intentando explicar la evolución de Al-Ándalus de una forma sencilla, por lo que seguramente no, segurísimo, he pasado por alto muchísimos detalles. De todas formas, hay quien quiere considerar esta historia como ajena a nosotros, aparte de nuestra historia, pero lo cierto es que gran parte de nuestras raíces culturales son andalusíes y no deberíamos nunca renegar de ellas. Muchas gracias por estar aquí y por haber llegado hasta el final de este capítulo. Espero que me volváis a escuchar pronto. Un saludo y un abrazo enorme. Hasta pronto.